En este video les voy a explicar cómo van a calcular las fórmulas y funciones de manera manual. Estas funciones y fórmulas, para poder calcularlas, se deben tomar en consideración la jerarquía de operadores de acuerdo al siguiente orden. En el primer orden tenemos los paréntesis. En el segundo orden de ejecución de operaciones en una fórmula va a estar la raíz cuadrada y el exponente o la potencia. El tercer orden va a estar la multiplicación y la división. Y en el último, la operación que va a ser la suma y la resta. Aquí les estoy poniendo una nota de cuando ustedes vayan a calcular sus fórmulas o funciones de manera manual, pues deben considerar que los operadores que aparezcan en la fórmula y que tengan el mismo orden de jerarquía, pues van a evaluar del primero que esté más a la izquierda de la fórmula. Bueno, vamos a ver cómo harían ustedes el cálculo de estas fórmulas y funciones de manera manual, suponiendo que en la hoja de cálculo se tienen esta serie, estos datos. Entonces, vamos a ver cómo calcular la función promedio, recordando que las funciones son fórmulas predefinidas que ya están en la hoja de cálculo. Entonces, vamos a ver cómo se obtuvo el resultado de esta primera fórmula. Tenemos aquí, dice, promedio de los datos que están en el rango de A2 a D3. Bueno, recordando que un promedio se obtiene cuando se suman, suponiendo 4 números, los sumamos y dividimos entre 4, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver qué datos se encuentran en el rango de A2 a D3 y el rango lo iniciamos desde aquí, desde A2 hasta B3, es decir, que vamos a considerar estos 4 datos de A2 a B3. Entonces, tenemos el número 10 más 18 más el 12 y más el 20. Entonces, los vamos a sumar y como fueron 4 números, bueno, nuestra suma nos va a dar 60. Al dividir entre 4 nos va a dar el resultado de 15. Ahora, en la siguiente función, nuevamente, el promedio vamos a sumar los números que se encuentren en el rango de C1 a C3. Entonces, nos ubicamos aquí, observamos en la celda C1 está el 79, más el 92, más el 48. Eso nos va a dar un total de 219. Como son 3 números, dividimos entre 3 y nos va a dar como resultado el 73. Bien, ahora la siguiente función es raíz. Bueno, ahora decimos raíz cuadrada del dato que está en D1 y observo que el dato que está ahí es el número 64. Entonces, raíz cuadrada de 64 sabemos que es 8. 8 por lo que hay en A3. Bueno, en A3 tenemos el 12 y 8 por 12 nos va a dar 96 menos lo que hay en C7. En C7 hay un 60, entonces 96 menos 60 nos va a dar como resultado 36. Bueno, entonces aquí miren, aquí en esta fórmula se combina la función raíz y las operaciones de multiplicación y en resta. De acuerdo al orden de jerarquía, evaluamos primero la raíz cuadrada, después se hizo la multiplicación. La multiplicación se representa con el operador de asterisco y luego ya en el siguiente orden pues ya iba la resta. En ese orden se realizó y nos dio el número 36. Bueno, vamos a ver ahora sí la siguiente fórmula. La siguiente fórmula tenemos aquí
una división, es una división, y tenemos también una operación de exponente o potencia. Bueno, de acuerdo a la jerarquía de operadores, se tiene que hacer primero lo que está entre paréntesis. Entonces, bueno, vamos a hacer C7. Lo que hay en C7 es el número, en C7 tenemos el número 60. 60 dividido entre B3, en B3 tenemos el número 20. 60 entre 20, pues nos va a dar a 3. Y la siguiente operación es exponente. 3 elevado al cuadrado nos va a dar el 9 como resultado. Bien. La siguiente fórmula, tenemos una resta y tenemos una suma. Viendo aquí en la jerarquía de operadores, ambos se encuentran en el cuarto orden, pero en la fórmula, el operador que está primero es la resta. De ahí que vamos a considerar esta nota. Está primero la resta, entonces vamos a evaluar primero la resta. Entonces vamos a hacer D4. Lo que hay en D4 es, en D4 tenemos el número 57 menos lo que hay en A6. En A6 tenemos el 30. 57 menos 30 nos va a dar igual a 27. Más lo que hay en B4. En B4 tenemos el 86. Entonces, 27 más 86 nos va a dar como resultado 113. Bueno, después tenemos la siguiente fórmula. Hay una división y hay una multiplicación, que es el asterisco. De nueva forma, ambos operadores se encuentran en el tercer orden, pero está en la fórmula primero la división, entonces voy a hacer primero la división. Entonces, tenemos C5. ¿Qué hay en C5? Está el número 50. 50 entre A2. ¿Qué hay en A2? Tenemos el 10. 50 entre 10 nos va a dar igual a 5. 5 por lo que hay en D3. En D3 tenemos el 13. Está el 13. Entonces tenemos 5 por 13 y nos va a dar como resultado el 65. Bien. Ahora, tenemos la función suma. Suma nos dice, suma los datos que se encuentran en el rango de A1 a B2, de A1 a B2. Entonces van a ser desde aquí estos 4 números. Es de A1 a B2. Vamos a considerar todos estos datos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el número. En A1 tenemos 37 más 15 más 10 más 18. Ahí estamos considerando los 4 números del rango A1, B2. Al hacer la suma nos va a dar el número 80. Y por último vamos a ver nuevamente la función suma, pero ahora me dicen del rango C4 a D5. Es bien importante que ustedes se fijen desde qué celda van a considerar. Entonces ahora me dicen que el rango va a ser de C4 a D5. Entonces hasta acá. Y tengo que considerar todos los datos que están aquí. Desde acá hasta acá. Este es el rango que voy a considerar, ¿sí? Entonces, en C4 está el 14 más el 57 más el 50 y más el 11. Sumándolos nos va a dar como resultado el 132.
¿sí? Entonces, calcular las fórmulas y funciones de manera manual es muy sencillo. Solamente recuerden que tienen que considerar la jerarquía o el orden en que se van a realizar las operaciones, ¿sí? Como en este caso que tuvimos aquí en esta función, la raíz cuadrada, una multiplicación y una resta. De acuerdo a la jerarquía, lo que se tuvo que hacer primero fue la raíz, después se tuvo que hacer la multiplicación y finalmente se hizo la resta, ¿sí? Bueno, aquí en esta nuevamente hubo una resta y una suma y pues ya vieron, ¿sí? Ambos se encuentran en el mismo orden de jerarquía, pero considerando la nota, se evalúa primero el operador que esté más a la izquierda de la fórmula. Bueno, de esa manera entonces ustedes van a poder calcular sus fórmulas y funciones. Eso es todo.